Tríbez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos para hablar de lo que está pasando, de cómo ve el Grupo Socialista la actualidad de la ciudad, para hablar de las cuentas del consistorio, de los barrios, de las ordenanzas fiscales, entre otros asuntos. Empiezo por esto, si le parece, precisamente, empiezo por las ordenanzas fiscales. ¿Qué le ha parecido a su grupo el borrador de ordenanzas fiscales que ha presentado Zaragoza en Común? Ya leí hace unos instantes que decía usted esta mañana que hay una serie de diferencias que por el momento hacen imposible un acuerdo, ¿no? Sí, hemos hecho precisamente una comparecencia hoy. Hoy mismo he tenido además una reunión con el consejero de Economía y Cultura, en este caso, ¿no? Para hacer nuestra valoración. Nos ha gustado hacer una valoración muy reflexiva y, por lo tanto, basada en un análisis detallado de los datos. Por eso no hemos podido hacer una valoración hasta este momento, porque no queríamos dar una opinión que no estuviera muy sustentada con análisis, digamos, técnicos. Y, desde luego, del análisis que hemos hecho, centrado fundamentalmente en dos de los impuestos o dos de las ordenanzas fiscales que vamos a tener, yo creo, más dificultades, como son el de actividades económicas y el del IBI, pues nuestro calificativo no ha sido, desde luego, muy positivo, porque vemos que hemos empleado algunos términos como que nos da la sensación que se han tomado decisiones de una manera precipitada, irreflexiva, con ánimos meramente de recaudación, también, además, en términos muy regresivos y, desde luego, incumpliendo una de las cuestiones fundamentales que para el Partido Socialista era un tema central, como era el mantenimiento de la presión fiscal. Por cierto, que era uno de los puntos que nosotros le establecimos a Santi Esteve para ser instaurado alcalde, y en la primera de cambio ya vemos que no ha hecho caso a este apartado. Entiendo que le ha dicho al consejero Ribarés lo que nos está contando ahora mismo en la radio. ¿Qué le ha dicho el consejero Ribarés? ¿Qué le ha respondido? En esos mismos términos, exactamente. Bueno, obviamente que no compartía la opinión, si no sería un poco contradictorio, pero tampoco me ha sabido contraargumentar a estas cuestiones, porque se sustenta en, digamos, que un análisis bastante serios, y además que se lo he demostrado, porque me parece precipitado, porque me parece irreflexivo, porque me parece que es, desde luego, insostenible. En concreto, en el tema del IBI, lo único que se está planteando es hacer, digamos, una modificación que, si bien evita lo que sería todavía peor para la ciudad, que sería el hacer una mera prórroga de la ordenanza fiscal, porque hay unos cambios legislativos que harían que subiera el recibo de una manera muy elevada, pero que, desde luego, no es para nada asumible para el Partido Socialista, porque lo que hace es hacer que paguen más los ciudadanos. Tengo que decir que en media más, a pesar de que se ha sostenido que no se paga más con la propuesta que se ha hecho, pero además está incidiendo en unos usos comerciales, de oficinas, industriales, que yo creo que ponen en peligro lo que es algo fundamental para esta ciudad, y es que haya un sustento del sistema productivo que haga de garante del empleo y, en definitiva, del mantenimiento de la ciudad. Las diferencias entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista en lo que a las ordenanzas fiscales se refiere y a los tipos del IBI, ¿están más en el IBI, digamos, de los vecinos o en el IBI de los comercios, de los usos no residenciales, digamos? Bueno, está en todo, porque nosotros le hemos demostrado que la reducción que ellos plantean del 20% para todos, en general, en el tipo genérico, no conlleva una congelación, de hecho, para los vecinos. Nuestros estudios nos dicen que esta tendría que ir casi al 22%, el 21,7%, pero hay una diferencia, además, muy importante, en cuanto que, imagino que los oyentes ya son conscientes. Lo que se hace es que lo que es una imposición diferencial que permite la ley y que hasta ahora teníamos para las industrias o los locales comerciales, digamos, de mayor valor catastral, de más de 1 millón de euros, ahora lo que se hace es ampliarlo hasta unos límites que nos parece insostenibles. Y además con clara, como digo, regresividad, porque se hace pagar, curioso, o se hace un incremento mayor en el tipo a los locales comerciales, por ejemplo, de 250.000 euros que a los de más de 1 millón. No entendemos que se ha hecho porque no se ha analizado bien, porque si no, me parece que es un poco absolutamente absurdo. Entiendo que el Partido Socialista no se va a mover de su postura. Entiendo también que, por lo que ha dicho que le ha comentado el consejero Ribarés, Zaragoza en Común también se va a mantener firme, en principio, en la suya. ¿Ve posible, no sé si dentro de unas semanas o dentro de unos días, digamos, reducir esas diferencias, es decir, que el PSOE llegue a apoyar las ordenanzas fiscales, el borrador que presenta el equipo de gobierno? Es difícil porque, claro, cuando los objetivos son distintos, entonces los instrumentos que tenemos para llegar a los mismos pues difícilmente pueden coincidir. El objetivo de
del Partido Socialista, y no lo decimos ahora, lo dijimos, insisto, en la campaña electoral, y además se lo pusimos como condición al alcalde. Precisamente para hacerle alcalde, ¿no?, de esta ciudad. El objetivo, insisto, es mantenimiento de presión fiscal. Esto no significa que no pueda haber movimientos en algunos sectores de que paguen más, pero el global tiene que ser de mantenimiento de presión fiscal. El objetivo de Zaragoza en Común, y así me lo han dejado claro, no es este, es recaudar más. O sea, ellos, independientemente de los efectos que se puedan producir, su único punto de mira es recaudar más, y cuando se plantean negociaciones en el tipo, bueno, pues si no recaudamos 20, a ver cómo recaudamos 10, pues evidentemente nosotros no estamos en este mercadeo, eso no es de recibo. La salud económica del ayuntamiento entiendo que es una de las grandes preocupaciones de todos los grupos políticos para estos próximos 4 años. Recordamos además que a principios de mes conocimos un informe que precisamente encargaba el equipo de gobierno, que revelaba esa deuda, decía el equipo de gobierno, oculta, de alrededor de 110 millones de euros, una deuda que ha ido aumentando en los últimos años. El consejero Fernando Rivares precisamente señaló directamente a un compañero suyo de partido, al señor Jimeno, actual consejero de Economía del Gobierno de Aragón y en la anterior legislatura vicealcalde del Ayuntamiento. ¿En qué medida es responsable desde el punto de vista económico su partido, el Partido Socialista? No sé si también ha salido este asunto en la conversación que decía mantenía con el señor Rivares. No, porque a nosotros, cuando habla con nosotros, estas cuestiones que luego manifiestan los medios y demás, pues los matiza mucho. Mire, lo primero que tenemos que hacer es negar la mayor. Es decir, ¿de qué sentido es responsable? ¿De qué? El señor Jimeno y mi partido es responsable, entre otras cosas, de que esta ciudad haya funcionado durante estos años, los de mayor crisis, por cierto, económica, que se recuerda, podríamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, en lo que son las economías occidentales. Y ha hecho que funcione, ha hecho aprobar presupuestos todos los años, por cierto, con los votos de Izquierda Unida, que ahora parece que Zaragoza en Común es como si fuera una organización ajena a todo ello, pero da la casualidad que hay varios integrantes de esta coalición, o como se quiera llamar, electoral, que son precisamente miembros del mismo. Y desde luego lo que negamos es la mayor. Es decir, ni ha habido una deuda oculta, como se está hablando, porque cuando hay diferencias entre estimaciones presupuestarias y lo que pueden ser realizaciones a fin de ejercicio, eso no es deuda. Tendríamos que ir ya precisando bien los términos, a ver si sabemos de lo que hablamos. Y a las pruebas me remito. Lo que tendremos que ver en qué se materializa esas discrepancias que él mantiene es cuando tengamos la ejecución presupuestaria. Es curioso que los mismos que han ayudado a elaborar el presupuesto, que son los técnicos del ayuntamiento, son los que han hecho esta presunta auditoría, que por cierto ni es auditoría ni mucho menos es auditoría ciudadana, que es lo que llevaban en su programa. Pero es curioso, como digo, que estas mismas personas, cuando tienen que dar cuentas cada trimestre, como lo tienen que hacer al ministerio, porque quiero recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un plan de ajuste y tiene unas obligaciones, de manera que es un ayuntamiento que no puede estar más intervenido, en el sentido de que sus cuentas son meridianamente claras. Trimestre a trimestre vemos que se van cumpliendo los plazos establecidos, se están cumpliendo los requisitos que nos pedía el Ministerio. Luego no estarán las cuentas tan mal, como dicen. Siguiendo con asuntos monetarios, pidieron a comienzos de mes un estudio del impacto económico que tendría el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe, que es sin duda otro de los temas de los que más se está hablando estos últimos días en la ciudad de Zaragoza. ¿Qué opinión le merece todo lo que se está debatiendo en torno al pabellón Príncipe Felipe? También le pregunto desde el punto de vista económico, que sé que es posiblemente uno de los aspectos que más le preocupa a usted personalmente. Bueno, yo creo que en este caso concreto la mayor preocupación es el cómo se toma una decisión absolutamente antidemocrática, saltándose al Pleno, una cuestión que no tiene precedentes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque los oyentes tienen que saber que los tiempos, como se produjo, es que mientras los portavoces estaban negociando una moción que había presentado Cha, con todas sus, evidentemente, con todos sus derechos, ¿no? Y claramente se veía que iba a ser rechazado en el piso de arriba. Lo que estaba haciendo el gobierno era, pues precisamente, hacer un decretazo con el fin de saltarse esa falta de consenso. Dicho esto, en la sociedad Zaragoza Deporte Municipal, de la que soy consejero, automáticamente pedimos un consejo extraordinario en el que se nos dijera cuál era la valoración económica que conllevaba el cambio de nombre, no solamente en cuanto a lo que puede ser señalítica o el cambio del rótulo y demás, sino que puede ser también en cuanto al cambio de imagen para la propia ciudad y en lo que puede ser lo que todos entendemos que es un intangible importantísimo, como es pues la identidad corporativa del mismo. Lo más curioso de esto, y a lo mejor no ha trascendido en la medida que ha sido, es que fue un consejo absolutamente kafkiano.
porque mire usted, no solamente no se respondió a algo que era obvio. En un consejo de administración cualquier decisión tiene que sustentarse en una mínima valoración económica. Eso lo imagina cualquiera. Lo que no puede ser de recibo es que se te conteste, primero, sin darte la valoración, diciéndote que será mínima. Le dije al alcalde, ante esta precisión, que desde luego lo que para él podía ser mínimo y insignificante, que era un juicio de valor, no tenía por qué ser coincidente, pero que en cualquier caso los economistas estamos acostumbrados a no ser tan, digamos, por así decirlo, tan vagos en las explicaciones. Porque ¿de cuánto estamos hablando en términos concretos? Pues es que, sinceramente, no han dado ningún paso para determinarlo. Es decir, lo que es absurdo es que en un consejo de administración se pide una valoración y no se haga. Pero no solo eso, sino que se nos dice que cuando se determine la valoración se nos contestará. Pero no solo eso, sino que entonces tomo la palabra y le pregunto que por favor que me diga qué pasos ha dado en estos 20 días que han pasado desde nuestra petición para que se haga ese estudio. Y obviamente no se me contesta porque está claro que no se ha dado ninguno. Sí que es verdad que la propia sociedad, a través de su gerente, había encargado a un técnico municipal que hiciera alguna aproximación. Una aproximación que el mismo técnico dice que no puede ser definitiva, que no puede entrar en todos los valores, pero aún así en esa valoración el coste mínimo imprescindible sería de unos 25.000 euros solo de cambio de lo que es la rotulación y podría llegar a más de 100.000. El problema, insisto, y en eso nos está enseñando día a día este gobierno en la ciudad, es que estamos hablando constantemente de postureos, pero en lo que son las formas, en lo que son las convenciones de cualquier tipo de sociedad, de todo civilizada, pues no saben actuar en consecuencia. Cuando se pide una valoración en un consejo de administración, señor alcalde, hay que dar una valoración, la que sea, pero hay que contestar esa petición. 1:23 p.m, estamos repasando la actualidad municipal con el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Tríbez. Al margen de lo económico, al margen de las ordenanzas fiscales, tengo que preguntarle también por uno de los asuntos que por lo que nos trasladan a nosotros, los oyentes, más preocupa, ¿no?, estos días. Hablamos de transporte público, si le parece, de la situación de los autobuses urbanos, de la huelga de AUTSA. En el Partido Socialista son conocedores de este problema, del conflicto laboral con la empresa. Es un asunto al que han tenido que enfrentarse también estos últimos años, que no es nuevo para la ciudad de Zaragoza, ni mucho menos. ¿Por dónde pasa la solución? Porque da la sensación de que es compleja. Es una solución muy compleja, claro que sí. Sobre todo cuando estamos hablando de derechos de trabajadores, pues hay que ser muy sensibles con el tema, ¿no? Yo creo que esto requiere, desde luego, siempre una negociación, teniendo claro que, evidentemente, el servicio de autobuses en la ciudad, el servicio de transporte en general, no es un servicio que esté municipalizado. Por cierto, que eso es lo que parece que nos quieren llevar ahora, entonces sí que sería un problema, ya veríamos a ver, realmente grave para la ciudad. Pero dicho esto, yo creo que la intermediación es necesaria y ojalá se llegue a un acuerdo satisfactorio para todas partes, claro que sí. Han pasado los 100 primeros días de gobierno, apoyaron la investidura del alcalde de la ciudad. ¿Están más cerca o están más lejos que hace 3 meses de Zaragoza en Común? Recuerdo a nuestro portavoz que el primer día que fue digamos que tomó posesión el alcalde, hizo ya una rueda de prensa y lo que dijo es que aunque nosotros, y yo personalmente con otros compañeros llevé las negociaciones, ¿no?, para poner alcalde al señor Santisteve, aunque nosotros habíamos entendido que lo mejor para la ciudad era llegar a un acuerdo de gobernabilidad y un acuerdo por lo tanto futuro, siempre se nos habían cerrado. Lo único que querían era nuestro voto para establecer que ellos tenían el gobierno de la ciudad. Yo gráficamente lo dije claramente, que la discusión siempre, las negociaciones, era que nosotros hablábamos de gobernabilidad, hablábamos de llegar a acuerdos y ellos solo hablaban pues de sillón. Era lo único que les interesaba. No me parece que sea, desde luego, nada inteligente el tema. También dijimos entonces que a partir de ahora, pues evidentemente íbamos a mantener 100 días de prudencia, de ver cómo actuaban, que desde luego por el bien de la ciudad sería bueno que llegáramos a acuerdos, pero que no tenían un cheque en blanco en absoluto. No están dando pasos, desde luego, para que esta situación que ya podíamos prever, pues digamos que nos lleve a que nos habíamos equivocado. Están más lejos, por tanto. Podemos decir que nunca estuvo muy cerca. Las fiestas del Pilar. Le deseo buenas fiestas del Pilar. ¿Cómo ve la descentralización que dice el equipo de gobierno que quiere acometer? No sé, porque en este tema concreto también hay una desinformación absoluta. Nosotros tenemos preguntas en la próxima
comisión que tenemos precisamente de Economía y Cultura al respecto para que nos informen, porque nos estamos enterando por muchas cuestiones más a través de ustedes y de los medios informativos que porque tengamos ningún tipo de contacto. No nos parece tampoco que sea la forma de proceder adecuadamente. Pero en esto, como en muchas cosas, hay mucho más postureo y declaraciones que luego hechos concretos. No vemos que haya unos cambios significativos en absoluto. Lo comentaremos en cualquier caso. Javier Tríbez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento, gracias por acercarse hoy a Esta es la Nuestra. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 1:27.